Miren lo que dice este hermano. Qué pereza los predicadores, las tonterías que dicen. Según tú, hermano. Déjame decirte algo. Recuerda que a los fariseos hipócritas, sepulcro blanqueado, raza de víbora, que estaban también con Jesús la noche que él estaba en el monte, que anunció la Eucaristía, que anunció que el que no coma su cuerpo y beba su sangre no tiene vida en él. Y recuérdate cómo esos fariseos hipócritas empezaron a irse todos y a reprochar, porque el demonio, tú sabes que le arde cuando se le dice la verdad. Sale tirando chispa cuando se le dice la verdad. Salieron escabullados y solamente quedaron los apóstoles con Jesús. Y recuérdate que Jesús también le preguntó a ellos: ¿y ustedes también le da pereza como te está dando a ti? ¿Y a ustedes también le da pereza escucharme? ¿También le da pereza cumplir con lo que yo le estoy diciendo? Acuérdate, hermano, que cuando se dice la verdad, no es todo el mundo que se queda a escucharla, porque la verdad duele, la verdad duele. Como Él te está diciendo la verdad, como Él está diciendo la verdad, ahí te duele, te da pereza escucharlo. Así mismo como le dio pereza a los fariseos hipócritas, sepulcro blanqueado aquella noche, cuando Jesús le estaba diciendo, le estaba dando ese discurso. Dura es esta doctrina. ¿Quién podrá entenderla? ¿Quién podrá cumplirla? Porque Jesús le dijo que el que no coma de la carne y bebe de la sangre del Hijo del Hombre no tiene vida en él. Por más que brinque, salte y patalee, si no cumple con la voluntad de Dios, con lo que Dios está pidiendo, no tiene vida en él. Entonces eso es lo que a ustedes le pesa. Eso es lo que a ustedes le da pereza. Cuando se le dice la verdad, cuando se le habla con el corazón, cuando se le habla con la palabra de Dios, cuando se le explica la palabra de Dios, que los únicos que tienen la autoridad por Cristo para predicar el evangelio como va, son ellos, los apóstoles, los sucesores de los apóstoles. Los únicos que tienen la veracidad para hacerlo, porque a ellos fue que Dios le dio el mandato universal. Vayan por todo el mundo y lleven el evangelio a todas las naciones, enseñándoles a cumplir lo que yo les he ordenado. No lo que vengan a imaginarse y a inventarse ahora en este tiempo los protestantes, los evangélicos. No, no es así, hermano. Por eso es que te da pereza. Es por eso, porque cuando a uno se le dice la verdad, le duele, le duele. Y para ti son tonterías, porque cuando no ha nacido la fe, porque se te nota que no pones atención a la palabra de Dios y por eso no entra, no lo dejas entrar por el oído y que baje al corazón, y no pones un corazón de carne para que la palabra de Dios cale y haga morada en ti. Por eso te parece tontería. Te parece tontería lo que dicen los apóstoles de Cristo. Porque así mismo le parecía, vuelvo y te repito, tontería a aquellos cuando Jesús le hacía esa predicación, cuando Jesús le decía que tenían que hacer eso para poder tener vida en ellos. Les aseguro que el que no come la carne y bebe la sangre del Hijo del Hombre no tiene vida en él. Y ustedes ninguno la comen porque ustedes creen que es un símbolo y ustedes lo celebran como un símbolo todo el tiempo. Todo el tiempo ustedes celebran, según ustedes, la acción de gracia como un símbolo, que simboliza. Pero déjame decirte, hermano, que no es un símbolo. Porque mira, Jesús en el monte se lo dijo claro a aquellos: si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tienen vida en ustedes. Por más que brinquen, salten y pataleen, no tienen vida en ustedes. Cuando la coman, tienen vida. Y vean lo que dijeron ellos. Miren lo que dijeron ellos. Dura es esta doctrina. Dura es esta doctrina. ¿Quién podrá cumplir? ¿Quién podrá entender? ¿Quién es este para darnos a comer su carne, su sangre y su carne? ¿Seremos nosotros caníbales para comernos la carne y la sangre de nadie? Eso fue lo que pensaron, porque tomaron lo que Jesús le estaba diciendo, no lo creyeron, no lo creyeron. No estaban entendiendo la palabra de Dios y estaban pensando según su cabeza y según su mundanidad. Ofrecía un cordero o una paloma o un macho cabrío para los sacrificios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el Cordero de Dios es Cristo, que se va a entregar por nosotros. Se entrega por nosotros, pero antes de entregarse se queda
en el pan y el vino consagrado para nosotros. Pero eso te parece una tontería. El que Jesús haya nacido de la Virgen María, a ustedes le parece una tontería. El que Jesús nazca en tu corazón, el que la palabra de Dios germine en ti, a ti te parece una tontería, porque no lo ha dejado nacer. No lo ha dejado nacer en ti. Por eso a ti te parece una tontería. Pero déjame decirte, hermano, que si no dejas que Dios nazca en ti, jamás podrá haber una Navidad. Porque la Navidad es el nacimiento del Hijo de Dios en ti. La Navidad es el nacimiento del Hijo de Dios en ti. Si no ha nacido ese amor eterno que Cristo nos dejó, si no ha nacido en ti esa forma, ese estilo de vida de Cristo, si no ha nacido en ti el Evangelio, no ha nacido Jesús en ti. Aunque a ti te parezca una tontería, aunque a ti te parezca una tontería, aunque a ti te parezca que es todas esas cosas, así como tú dices, aunque a ti te parezca así, esa es la verdad. Créala tú o no la creas. Quieras tú creerla o no la quieras creer, esa es la verdad. Y la verdad no es nada nuevo, es solamente la verdad. Así que, mi querido hermano, piensa que aquellos, cuando Jesús le decía que el que no coma la carne y beba la sangre del Hijo del Hombre, también le dio pereza. A los apóstoles, cuando Jesús le preguntó, ¿y ustedes también quieren irse? ¿Qué le dijeron ellos? Principalmente Pedro, quien Jesús lo dejó al cargo de la iglesia en la tierra. ¿Y dónde vamos a ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo Él, que es Dios, tiene palabra de vida eterna. Y esas palabras de vida eterna, ellos la creyeron. ¿Por quién? Por Él. Porque Jesús le estaba diciendo la verdad. Reconocieron a Dios en Cristo. Y eso es lo que te falta. Reconocer que Cristo es Dios y es Él quien te está hablando al corazón a través de su palabra. Pero a ti te parece una pereza. Ojalá que algún día puedas entender que la palabra de Dios no puede darte pereza cuando tú la aceptas en tu corazón. No puede darte pereza. La palabra de Dios tiene que alentarte el alma, porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más hondo del alma. Pero es cuando tú le abres el corazón. Porque vuelvo y te recuerdo que la fe viene de la predicación de los apóstoles. De ellos, de lo que tú dices que te da pereza escuchar las cosas que dicen. Es de la predicación de ellos, porque ellos fueron los que recibieron el Evangelio primeramente. La Biblia no vino así, Jesús no vino, tengan esta Biblia y váyanse a predicar. Eso es lo que ustedes van a decir. Ahí está todo escrito en ese libro. No. Todo el Nuevo Testamento fue puesto ahí por la predicación de los apóstoles. Porque ellos, la Biblia se empezó a escribir 30 y pico de años después de la muerte de Cristo. Se empezó a escribir y se terminó escribiendo en los años 90, 100. Y vino a consolidarse como ese libro, como lo conocemos como ahora, casi 400 años después, en el año 382 con el Papa San Dámaso I. Y fue él quien dijo al mundo, esta es la palabra de Dios. Todos los libros del Nuevo Testamento se le agregaron al canon que existía, de 46 libros. Eso que a ti te parece, así como tú dices, pereza, a esos que a ti te parece pereza lo que dicen, esos son los encargados de predicar el Evangelio. Pero, como Satanás te lo inspira, como se lo inspiró a aquellos que se fueron, dijeron que esa doctrina era dura y que ellos no podían aceptar esa doctrina porque eso era muy duro, entender eso que él le estaba diciendo, que tenían que comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre. A ti te parece pereza, pero ahí te la dejo, hermano. Ojalá que algún día puedas abrir el corazón para que la palabra de Dios entre por el oído. Tú la dejes entrar por el oído, porque por ahí es donde viene la fe. Y si no hay fe, no hay manera de entender. Todo te parecerá pereza. Porque la fe tiene que nacer de la predicación del Evangelio que Cristo le entregó a los apóstoles. Que no se lo entregó primero en Biblia, no. Se lo entregó oral. Y ellos así lo predicaron durante toda una vida, durante casi 400 años. Y después fue que se vino a predicar con Biblia, cuando ya la iglesia la consolida en el año 382. Así que, mi querido hermano, te respeto, se te respeta, pero no se te puede creer, porque el que le crea a un hombre es un creyón, pero el que le crea a Cristo es creyente.
Que Dios te bendiga y que el Señor y la Virgen María estén siempre contigo en tu corazón, siempre y cuando tú lo dejes entrar. Que Dios te bendiga.